Amigos míos, ustedes me han sorprendido muchísimo. Les encantó el fragmento que les traje el otro día del libro Viaje al Corazón de Cuba del enorme Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse. Un montón de comentarios de gente pidiéndome más fragmentos. Lo que más me llamó la atención fue la cantidad de gente, señores, dentro de Cuba que me escribía por privado. Coño, Luisi, no puedo poner un comentario público, pero tráenos más cosas de Montaner. Aquí siempre nos dijeron que ese señor era el diablo. Nunca me imaginé que tuviera esas ideas tan claras, Luis, y queremos más, por favor. Pues bien, bendito sea el internet. Hoy les traigo otro fragmento tan brutal, descomunal como el anterior. En el anterior, Montaner te demostraba que Fidel Castro era un ceboruco, cañuco intelectual. En este, Montaner te demuestra el tipo de sociedad y el tipo de cubanos que creó este hombre con su locura narcisista. Vamos allá. Dice Montaner: gusanos, homosexuales y hombres nuevos. Así las cosas. En los primeros años de la revolución fue destruido totalmente el sistema económico que hasta ese momento había sostenido a la nación cubana y la compleja trama empresarial creada durante siglos. Primero vinieron las confiscaciones de 1959 y 1960, cuando se recuperaron en beneficio del Estado los bienes en poder de los batistianos. Luego siguieron las empresas que poseían un matiz ideológico. Ahí cayeron fundamentalmente los medios de comunicación y los centros de enseñanza privados, de manera que la sociedad civil de la era prerevolucionaria no pudiera articular su defensa. Más tarde, en octubre de 1960, la gran propiedad industrial y comercial nacional y extranjera fue confiscada en 24 horas mediante un decreto fulminante. Súbitamente el Estado cubano, que poseía una mínima experiencia gerencial, se vio obligado a administrar el 50% del PIB, y unos años más tarde, en 1968, tras una llamada ofensiva revolucionaria, todo el pequeño tejido empresarial que quedaba en el país, unas 50.000 minúsculas empresas, casi todas familiares, pasó a poder del Estado, porque Fidel Castro estaba convencido de que el papel del gobierno era el de arreglar paraguas, cambiar suelas de zapato o componer neveras, para así evitar a toda costa que algún cubano pudiera ponerse a salvo del control de los burócratas gubernamentales y manejar su propia intendencia. Poseer propiedad era una manera de tener poder, y Fidel Castro estaba decidido a que nadie en la isla lo tuviera salvo él mismo. Cuba se convirtió entonces en un estado más comunista aún que la propia Unión Soviética. Estas confiscaciones provocaron el éxodo masivo de la clase empresarial y de numerosos profesionales que veían cómo se encogía su horizonte vital. El país fue insensiblemente drenado de lo que hoy se llama capital humano, y con cada emigrante que escapaba se debilitaba la fuerte ética de trabajo que caracterizaba al conjunto de la sociedad cubana, sustituyéndola por la actitud pasiva de quien espera que el Estado le solucione todos sus problemas, pues éste ha asumido el control de sus vidas. A estas personas ya no les era dable soñar con un mejor destino personal y familiar que dependiera de su propia iniciativa. Era el partido el que les decía dónde podían trabajar, cuánto podían ganar y de qué forma estaban autorizados a gastar ese dinero. Pero esa era solo una parte de las limitaciones impuestas a la sociedad. El partido, además de racionar los alimentos para determinar
cuánto y qué debían ingerir los cubanos, también establecía las reglas éticas e interpersonales del grupo. Eran los comunistas los que decidían qué ideas eran justas y cuáles resultaban execrables, qué libros debían leerse y cuáles estaban destinados a la hoguera, qué música se ajustaba al patriotismo y cuál denotaba una actitud pro-yanqui entreguista, como esos Beatles rockeros creados por el perverso imperialismo. Nada escapaba al ojo implacable del partido. Qué ropas y qué corte de pelo tenían raíces nacionalistas y cuáles, por el contrario, ponían de manifiesto personalidades podridas de cosmopolitismo. Incluso el partido sabía y decidía qué personas podían frecuentarse y cuáles debían rehuirse para no ser culpables de establecer o mantener vínculos con gentes políticamente indeseables. Había pues que volver el rostro ante la proximidad de viejos conocidos enfrentados al gobierno y hasta de familiares incómodos, de manera que un revolucionario cabal tenía que renunciar al trato de sus padres, hijos o hermanos si estos caían en desgracia u optaban por exiliarse, pues abandonar Cuba era calificado como una sórdida forma de traición a la patria. Todavía más, le correspondía al omnisapiente partido establecer cuáles jóvenes podían acceder a estudios superiores y quienes estaban condenados a ser obreros o empleados de baja categoría para toda la vida, porque ya la universidad había dejado de ser un derecho al alcance de cualquier bachiller talentoso para convertirse en un privilegio basado en las creencias políticas. Una y otra vez se repetía la consigna lanzada por el propio Castro sin el menor sonrojo: la universidad es para los revolucionarios. Cuando se descubre que el secretario de la organización de la Federación Estudiantil Universitaria en el Hospital Clínico Antonio Guedes, un estudiante de medicina, es católico o militante, lo expulsan de la universidad. Ser creyente en los años 80 era incompatible con la formación académica. Es solo una anécdota entre mil historias similares, pero más grave aún es lo que le sucede a Ana María Sabournin. La echan de la universidad en medio de una tormentosa asamblea en la que a voz en cuello le informan que su esposo es homosexual. Se sabía que no era posible ser universitario y homosexual. Expulsaban deshonrosamente en asambleas públicas a quienes tenían o parecían tener esas inclinaciones, pero el rechazo es todavía más brutal. Tampoco se puede ser universitario y estar casado con un o una homosexual. La universidad es solo para los revolucionarios heterosexuales que hayan elegido cuidadosamente a su pareja. Y no solamente la universidad, toda la estructura del Estado. Para los buenos revolucionarios, aunque carecieran de méritos intelectuales o de una preparación idónea para el cargo, también eran los puestos de responsabilidad. El Che, sin la menor experiencia para ello, se convirtió en director del Banco Nacional. Un entrenador de baloncesto, José Llanusa, pasó a ser ministro de Educación. El único mérito fundamental era ser revolucionario, ser leal a Castro, y el gran delito, la mácula definitiva, era no serlo. ¿Y cómo eran los revolucionarios? Eran curiosísimos. En primer término, carecían de ideas propias. Habían suscrito las ideas de Fidel y hasta resumían esa parasitaria simbiosis en un lamentable pareado que repetían en la Plaza de la Revolución o colocaban a la entrada de sus casas: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. La función de pensar le correspondía
a Castro. No se podía ser revolucionario y discrepar de la línea oficial. Pero lo tremendo es que la línea oficial abarcaba toda una concepción de la historia. Para ser revolucionario había que creer lo que Castro creía del pasado, que la república era una sentina, que la nación era una colonia yanqui, que los revolucionarios habían llegado en un carro de fuego desde la tradición mambisa del siglo XIX para salvar a Cuba. Había que creer que la revolución cubana había inventado la decencia y la dignidad de los pobladores en esa tierra castigada por Washington. Castro no solo era el dueño del presente, poseía el pasado, era suyo, y cualquier interpretación diferente colocaba al que la tuviese en una posición revisionista, peligrosa, divisionista, gravísimo pecado, porque los cubanos solo podían sobrevivir como una entidad histórica si sostenían una visión unívoca, coral, que los defendiera de los gringos como un amuleto mágico, pues los tercos estrategas del Pentágono esperaban agazapados a que los cubanos se fragmentaran para apoderarse de la isla. Esa había sido su pérfida intención desde hacía casi 2 siglos, puro historicismo, diría un popperiano. El argumento era muy débil y descansaba en la supuesta existencia de una especie de permanente conspiración dentro de la estructura de poder de Estados Unidos que neuróticamente, de generación en generación, transmitía la apetencia imperialista de dominar a Cuba. Cualquier persona inteligente, medianamente informada, tenía que rechazarlo, incluso como un marxista convencido de los mecanismos dialécticos que mueven los ejes de la historia podía creer que la tentación anexionista que pudo tener Jefferson con relación a Cuba en una época en que la Luisiana, Florida o países enteros de Europa, debido a guerras o simples matrimonios, cambiaban de soberano con una pasmosa facilidad, persistía inmutable en la segunda mitad del siglo XX. Pero había algo todavía más escalofriante que la obligación revolucionaria de entender el pasado con la arbitraria pupila de Castro. Para ser revolucionario había que compartir los juicios sobre el futuro. Ni siquiera se podían formular conjeturas distintas sobre hechos no ocurridos porque esas discrepancias conducían al rechazo social o, en casos extremos, a la cárcel, dado que las suposiciones sobre el destino también eran diseñadas por el partido sobre la fiel interpretación de cuanto Fidel albergaba en su desordenada cabeza. Un revolucionario tenía que creer en el radiante destino del comunismo y en el triunfo definitivo de las marxistas fuerzas del bien contra los malvados demonios del capitalismo. Y si alguien en un aula o en una asamblea obrera o en una reunión oficial se atrevía a opinar tímidamente que los síntomas económicos, científicos y tecnológicos apuntaban en otra dirección y que más bien parecía que el comunismo mostraba enormes contradicciones y debilidades que no le auguraban un espléndido futuro, esa persona era inmediatamente estigmatizada y excluida del grupo, pues Castro también era dueño del mañana. Y aquí entra triunfalmente el hombre nuevo. El hombre nuevo, el necio Yusuan, el hombre nuevo es el que suscribe la cosmovisión castrista, pero le suma además ciertas actitudes y comportamientos que solo cabe calificar de angelicales. El hombre nuevo es un personaje ilusionado, desinteresado, obediente, que le ha entregado su cerebro a Fidel y al partido para que se lo doten de ideas, creencias y juicios de valor milimétricamente uniformes, porque él carece de la facultad de pensar con su propia cabeza. Es un personaje que además le ha donado los brazos a la revolución y trabajará 7 días a la semana y marchará los sábados en las milicias y no pedirá más retribuciones por su labor incesante porque solo espera recompensas de carácter moral, como preconizaba el Che Guevara, dado que los incentivos materiales son los restos asqueantes de un pasado capitalista que ya no volverá nunca más.
el hombre nuevo, sin duda, es un santo. Ay, amigos míos, y hasta aquí, mira, el día que Cuba sea libre, en las escuelas cubanas se tienen que estudiar las ideas de este gran hombre. Mira, sencillamente genial. Espero que ustedes sepan apreciar esto. Y nada, nos vemos en el próximo video. Si dan like, si comentan, comparten, si yo veo que les interesa este contenido, entonces les traigo más fragmentos. Por el momento, un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!